Señores, me complace mucho presentarle a nuestro entrevistado de la tarde, en el Poder de la Tarde, el doctor Pedro Sin. Es el nuevo presidente del Colegio Médico Dominicano. Hoy, día 13 de enero, hace un mes, justo 30 días, que el doctor tomó posesión de la presidenta del colegio. Vamos a hablar con él sobre qué ha hecho en esos 30 días, cuáles son sus planes para el periodo completo. Doctor. Muy bien, gracias. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Complacido aquí, obviamente, adjunto a este sexteto vespertino, sobre todo con la fortaleza de sus extremos. A sus órdenes. Sí, doctor. Mire, justo 30 días que usted tomó posesión. ¿Qué ha hecho en esos primeros 30 días? En esos 30 días, lo primero que hacemos es las juramentaciones a nivel nacional. Todavía estamos en ello y estamos avanzando. Nos quedan aproximadamente algunas 5 sedes. Pero adjunto a ello, hemos estado también organizando la casa. Desde el punto de vista institucional, hemos, por ejemplo, importantizado un ámbito que debe ser de primer orden, como es el ámbito científico. Estamos también, además, tratando de visitar una serie de personalidades que es de nuestro interés. En el día de mañana tenemos una visita, puede ser esto una primicia. Vamos a visitar Indotel. Eso es importante. Ahora el Indotel es de tecnología. Entonces vamos a ir a conversar con la persona que es el gerente de esa área, con Gedeón, nuestro amigo, nuestro hermano, y entonces ahí vamos a hacer una especie de aproximación para un potencial convenio. El Colegio Médico Dominicano tiene 122 años y nosotros hemos entendido de que debemos de arribar a lo que hemos llamado la unidad en lo diverso, porque entendemos que es lo que va a construir el puente, que nos va a comunicar con la sociedad, con las comunidades, con los clubes, con los campos, con las universidades, con los empresarios y sus empresas, y sobre todo con todos los ministerios, sobre todo el que nos ocupa, que es el de la salud. Tenemos pautado además otras instancias que son sumamente importantes. Los médicos están reclamando que el colegio médico pase a lo que debe de ser consultor del Estado en materia de salud. Entonces, hacia ahí vamos, sin abandonar la defensa del médico y sobre todo la procura de su bienestar. Y hay muchísimos temas que debemos de plantear, que debemos discutir, que debemos socializar y sobre todo que debemos llevar hacia las autoridades para que las mismas pues cumplan con una serie de leyes que están vigentes que no se cumplen. Por ejemplo, pensiones y jubilaciones, hace tiempo que está aprobado el 100%. Eso es importante. No se cumple. Todavía no. Los incentivos también. La recertificación, que es un ámbito muy importante porque se trata de la actualización de todos los médicos del país, segregados por especialidades. Vamos a tratar de que en el primer trimestre de este año 2014, toda la estructura para avanzar sobre la recertificación, que es un complejo de hora crédito, de actualización de muchos temas, probablemente 5 o 6 meses, con un componente virtual más que presencial, y que eso va a mejorar la calidad de la atención porque actualiza a médicos, sobre todo iniciando los médicos que participan en atención primaria, que es la principal estrategia y la puerta de entrada al sistema. Pediatras, obstetras, médicos familiares y sobre todo los médicos generales. A propósito de eso, que lo veo que menciona el asunto de las jubilaciones y las pensiones y el asunto de lo que tiene que ver con el seguro familiar de salud y las atenciones primarias. ¿Ustedes tienen su propio sistema de seguridad social o están afiliados a un seguro familiar de salud público como es el SENASA? ¿Funciona el Colegio Médico Dominicano como ARS? ¿Cuál es la situación? Y además de eso, ¿hasta qué tiempo un médico recibe las pensiones y la jubilación? Bueno, vamos por partes. Lo primero es que el Colegio Médico tiene
su propia ARS, CMD, la cual también hemos hecho los primeros aprestos porque debemos de consolidar. Tenemos una serie de deuda del ministerio que se ha estado bajo un convenio, ha estado el ministerio cumpliendo, qué bueno, y entonces debemos de sentarnos a la mesa porque hemos disminuido sustancialmente a las cabezas de usuarios. Por ejemplo, nosotros en la campaña decíamos, lo importante no es criticarlo, lo importante es respaldarlo. Sí. Y aquí tenemos, por ejemplo, mi carnet de mi seguro del colegio médico. No lo he cambiado, ni lo voy a cambiar. De manera que debemos de tratar de mejorar. ¿Qué abarca ese seguro? No, es un seguro que abarca lo que no abarca ninguno de los demás, padre y madre. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Entonces, lo que ocurre es que la mayoría de los usuarios simplemente han ido segregándose porque anualmente tú puedes cambiar. Eso dice la ley. Nosotros tenemos que mejorar lo que se llama la siniestralidad y volver al ámbito de que se entienda que tenemos fortaleza en cuanto a los servicios, en cuanto a las prestaciones, y que nuestra cartera realmente es importante porque, óigame, se trata de la ARS de los médicos. Entonces eso de que anteriormente iban a visitar a los médicos y los médicos por un favor, como colegas te atendían, eso debe de pasar inmediatamente a lo que es el pasado. Tenemos que competir. Y es que las ARS son empresas. Sí. Y ahí fue el primer fallo nuestro. Cuando se inauguró hace muchos años, entendíamos que era una conquista, y lo fue, pero es dentro del ámbito empresarial. De manera que nosotros haremos todo lo humanamente posible para rescatar nuestra ARS. ¿Y las pensiones y jubilaciones? No, bueno, las pensiones y jubilaciones... ¿Pero hasta qué edad, qué tiempo? No, debe tener 60 un médico? años. 60 años. ¿Qué tiempo de ejercicio? 25. Mire, en el caso... Y sobre eso, Sí. excúsame, es importante decir que el nivel, después de un médico agotar todos esos años de estudios y de servicio a la comunidad a través de los hospitales, bueno, pues ahora mismo la mayoría tiene dificultad para comprarle un presentito el Día de Reyes a su nietecito. Eso tenemos que ir también a la mesa porque eso no es justo. Entonces, después que tú estás todos estos años, que necesitas de un auxilio, de un respaldo, de todas esas enfermedades que te caen encima, entonces comprar los medicamentos y entonces no tener socialmente el bienestar familiar. Entonces, eso hay que tocarlo. Mire, en cuanto ya el gobierno tiene un año y unos 4 meses en el poder, en el ámbito de la salud, me gustaría que usted nos haga una evaluación, sobre todo después que los hospitales no tienen la cuota de recuperación. ¿Que usted cree que eso favoreció o no está favoreciendo a los hospitales del país? Bien. La cuota de recuperación yo le he llamado la enojosa cuota de recuperación. Nosotros no estamos de acuerdo ni con cuota de recuperación ni con el copago. Pero entendemos que eso debió haberse realizado escalonadamente. Porque al final, si se quería dar algún golpe de efecto importante, positivo, Sí. yo no lo sentí. No lo sentimos. Entonces lo que eso generó fue diversas protestas, como la de Santiago, de que habían personas por contrato Sí. que se les pagaba a través de la cuota de recuperación y entonces quedaron 3, 4 meses sin salario. De manera que luego entonces veo que después de la protesta, entonces sí se anuncia los 75 millones. Por eso hemos dicho que mientras Pedrocín sea el presidente del Colegio Médico, no habrá huelga por aumento salarial. Cero huelga. Explicamos por qué. Primero, golpea al pueblo, a los pobres, que todavía esperan por nosotros. Sí. Y si después de la huelga nos pondremos de alguna manera de acuerdo, ¿por qué no nos ponemos antes de? Antes de. Es por ello, no es por otra razón.
Claro, hemos dicho por aumento salarial. La salud del pueblo y de los servicios de salud son innegociables. Doctor, lo felicito Mire, por eso de que no habrá en huelga. torno a eso viene una pregunta que estoy esperando que mis compañeros terminen de responder la de ellos. Y es con relación a que la pasada gestión del Colegio Médico Dominicano, nosotros fuimos testigos de varias huelgas que se presentaron y en esas huelgas se buscaba, según el presidente anterior, la mejoría de la calidad de vida de estos médicos, ¿verdad? De todos los que tienen título aquí. ¿Qué pasa? Que estas huelgas hacían daño a gente que en ocasiones de necesidad iban a sus consultas, tenían alguna emergencia o cualquier situación médica que se necesitara. ¿Qué pasa? Una pregunta que yo hice fue con relación al juramento hipocrático de los médicos y me dijeron que con el juramento hipocrático no se va al supermercado ni se atienden las responsabilidades de una familia. ¿Qué opina usted con relación a eso? Esa es una respuesta, obviamente, fruto de una serie de hechos encadenados de muchos años y que los médicos vienen sufriendo. Hay que ver, miren, los médicos y médicas somos la voz de la solidaridad. Cuando un médico está en un hospital de servicio, está renunciando a los días feriados. Pero no solo ello, cuando el sistema falla, hacemos de tripa corazones y se nos quiere acusar de que no trabajamos. Entonces, lo que ocurre es que cuando nos hablan del juramento hipocrático en medio de esta situación, entonces hay respuesta. Creo que una de ellas es, no compro la leche del niño, con eso. Es como una respuesta, realmente, Sí, de que sí. estamos, no me pidas eso, porque la realidad es que recibimos poco dinero. Es como una respuesta prácticamente de desesperación. Yo no daría esa respuesta. La respuesta que daríamos es que es momento de concertar. Es momento de que haya un pacto social en el país. Porque si no lo hay, entonces las dificultades van a continuar. 1,8 del PIB para salud, eso es muy poco, no importa la presión tributaria, esa es la realidad. Y tenemos el tema de los embarazos en adolescentes, el tema de la inseguridad. Acaban de darle golpe a una doctora residente segundo año en San Cristóbal. Acaban de romperle la muñeca a un médico en San Juan de la Maguana. ¿Y por qué? Acaba en Constanza también. Agresiones en la emergencia y no hay seguridad. Ok. Pero en adición a ello, señores, la epidemia de los accidentes de tránsito. Ay, sí, terrible. Nos enteramos, lamentablemente, del fallecimiento General de la Cruz. del general de la Cruz Martínez. Su sobrino nos llamó. Entonces, son muchos los temas y si no existe ese pacto social, los indicadores. Mortalidad materna infantil, el gobierno, el ministerio hace un esfuerzo tremendo. Eso lo reconocemos. Y ha bajado de 159 a los predios de los 110. Ha bajado, pero está muy alto todavía. Y entonces hay lo que se llaman los desencadenantes sociales, que mientras estén, va a persistir la pobreza, la falta de empleo y los empleos de mala calidad. ¿Puede, doctor, Entonces eso es importante. puede un doctor, una doctora que tenga que ir, tiene servicio en un hospital, pero también tiene servicio en 3 clínicas más? ¿Se puede ofrecer un servicio de calidad al paciente cuando un doctor está en esas condiciones? Sí, es que eso es una calamidad, porque al tener bajo salario, entonces tiene necesariamente que ocupar otros espacios. Nosotros decimos, vamos a unificar, por ejemplo, esos que trabajan en el Seguro Social y en Salud Pública, a propósito de la red única, estamos de acuerdo con ella, para que entonces se unifique el salario y así vaya a un lugar. El médico quiere ser más docente, vamos a contratarlo en términos docentes. Se pueden hacer muchísimas. La indexación, todos los años hay inflación en el país. Sí, sí. Entonces, si nosotros analizamos y podemos indexar eso, también mejoraría. Todo ello mejora la calidad de la atención. Tú no puedes evaluar a un niño cuando el tuyo tiene problemas en tu casa. Esa es la realidad. Esa es la realidad. De manera que concertar, ponernos de acuerdo, es más lo que nos une que lo que nos separa, y vamos
a construir ese puente. Doctor, tengo una preguntita aquí que nos hace un amigo. Ajá. Pregúntemele al doctor si la decisión de no huelga es una decisión política o que si usted es un hombre conservador. Lo que conocen al doctor Pedro Sin saben perfectamente que el escenario por excelencia en el pasado era la confrontación. La primera huelga de residentes en el país la dirigimos nosotros y apenas éramos residentes segundo año. De manera que lo que ocurre y acontece es que debemos situarnos en el momentum actual. Porque si yo supiera que la salud y el bienestar de médicos y médicas mejoraría con esta actitud, sería entonces lo más fácil. Pero no es así, ya tenemos el pasado. Fíjense que ahorita se habló, no hubo prácticamente huelga en la gestión pasada. Hubo un paro que se inició de 72 horas y antes de las 48 ya estaba resuelto. Sí. Por eso no estamos de acuerdo con eso. Vamos a un acuerdo antes de pensarlo. Además, el pobre, reitero, es el que sufre eso. De manera que el pueblo dominicano podrá sufrir por otra razón, pero no porque vayas a un hospital y estés en huelga por aumento salarial y no se te atienda. Ese es nuestro compromiso. Es una actitud A su sabia. modo de ver, ¿cuál es la solución al sistema de salud de la República Dominicana? Es una pregunta muy compleja. Tenemos lo que se llama la deuda crónica histórica. No tenemos varita mágica, pero entendemos que si ensamblamos, a ver, mayor inversión en el ámbito de la salud, cumplir con la ley de seguridad social, es decir, que haya una rectoría y que se segregue y que haya una red única con inversión y servicio y la parte de prevención. Irnos a la atención primaria, que es la principal estrategia, y concluir adjunto a ello a la recertificación y sobre todo mejorar el ámbito de la atención en cuanto a insumos diagnósticos y terapéuticos. Y por qué no volver a la mesa y explorar la posibilidad de la indexación o de una nueva forma de contrato a médicos y médicas. Si es por cápita, si es por resultados, si es por jerarquía. Como lo hace, por ejemplo, la Plaza de la Salud. Ese es un ejemplo, ¿Podríamos explorarlo? Sí, sí. Una pregunta en relación a las clínicas. Hemos visto que el año pasado las clínicas estaban anunciando huelgas porque decían que las ARS por un lado no querían pagarle, pero también estaba con un problema de salud con el Estado. Está el hecho de que muchos pacientes o familiares de pacientes que van a un centro médico, lo primero que le dicen, usted tiene que pagar 25,000, 30,000, 50,000 pesos, o si no, no se atiende. No le ingresan a su paciente. A ese paciente. ¿Qué hacer frente a estas cosas? Muy bien, bueno, esos son de los temas que debemos de abordar. Hay algo importante, fíjense que estamos hablando de las ARS y de las clínicas privadas, y entonces en principio había una especie de alianza entre ellos, luego se conformaron en Andeclip, ¿verdad? Y en la DARS, y entonces han entrado en contradicción en el pasado y todavía se cierne eso allí. La libre elección no es negociable, eso está en la ley. Vamos ahora a sentarnos para lo del código. Nuestros jóvenes están impedidos prácticamente de ejercer. Cuando se gradúan de especialista, oye, es terrible. Años sin un código para ejercer. El código es la posibilidad que tú tengas para incursionar en diferentes ARS, que son las administradoras. Entonces nosotros apelamos a que nos pongamos de acuerdo. Muchos decimos que tu número colegiado sería tu código, por ejemplo. Entonces, eso es importante. La atención primaria es en la parte de mayor depresión en términos económicos, ¿verdad?
Es ahí que debemos de ir. Entonces hay que entender que la salud, aparte de ser un bien preciado, es la salud de las grandes mayorías. Y que estamos de acuerdo. Yo decía esta mañana que las ARS se me parecen a Haití. Y me dijeron, ¿Haití qué tiene que ver? Bueno, pues déjeme explicar. ¿Haití va a desaparecer? No. No. Las ARS tampoco. Entonces, debemos de arribar a acuerdos. En eso están con el hermano país de Haití y con eso estaremos con la ARS. Política migratoria. Y lo que se está haciendo. Entonces, con las ARS, ¿cuál es su rol y cuál es el rol? Pregunto yo. ¿Hay seguridad social sin médico? ¿Hay atenciones? ¿Hay seguro familiar sin médico? No. Bueno, pues no. Somos parte importante, igual que ellos, que todos. Queremos acompañar a todo el sector salud. Y juntos verán ustedes que si nos ponemos de acuerdo y lo hacemos de corazón y pensando en el pueblo, se puede. Juntos se puede. Pero si la persona llega a la clínica y le pide los 25,000 pesos sin ARS porque no está asegurado, ¿cómo hace? Eso es importante. Por eso hay que hacer cambio en la Ley de Seguridad Social, que ya tiene más de 10 años. Entonces, hay un punto que es el artículo 24, que es como una pequeña retranca. ¿Por qué? Porque es lo que tiene que ver con el veto. Y el veto es tripartito, Sí. donde no participa el colegio médico. Estamos discutiendo todos nosotros y de repente alguien no está de acuerdo, se para, se retira, si tiene veto, ahí quedó. Para poner un ejemplo y que la gente lo entienda. Nosotros entendemos que no debe haber veto, vamos a discutirlo y la mayoría entonces se aplica o en última instancia, veto debe de tener el Estado. Doctor. ¿De cuáles, perdón, don Freddy, de cuáles especialistas están carentes en nuestros hospitales? ¿Hay alguna rama que se estudie menos y cuál es la más? Bueno, se estudia menos porque o no lo hay en el país, el entrenamiento, o son pocas las plazas. Por ejemplo, tenemos mucha dificultad con otorrino. Ok. Sí, mucha dificultad. Los anestesiólogos, aunque tenemos varias escuelas, todavía nos falta que lleguen más hacia la frontera, hacia los lugares donde todavía tenemos algunos técnicos. Pero otorrino sería el prototipo a mencionar. Escasez. Sí, definitivo. ¿Y qué compromiso tiene la AMD, no, el Colegio Médico, con las autoridades de salud para tratar de cubrir esa deficiencia? Hay un planteamiento muy interesante y es de conformar en el ámbito del ministerio una escuela de otorrinolaringología y la que tenemos en El Gautier, que es mi hospital, allá somos jefe de servicio de hematología, ha dado grandes resultados, pero apenas es 1 y 2 plazas. Entonces es muy poco para la población demandante. Mire, doctor, una cosa, los medios de comunicación frecuentemente recibimos denuncias de mala práctica médica, pero yo nunca he visto una sanción de parte del colegio. Sí, nosotros tenemos lo que es el mérito en el ámbito de la ética. O sea, tenemos un secretario de ética, allí llegan los expedientes Sí. y ahí se decide si tiene mérito para ir al tribunal disciplinario. Eso es el colegio médico. Sí. Ahora, en lo legal también tenemos que intervenir porque el único país donde se traduce al médico en el ámbito penal es aquí, no civil. Tenemos médicos 162 demandados. Sí. No, una cifra alta. 162. Oh. Es una cifra que para el ámbito donde nos desenvolvemos es alto. Y a mí no me extrañaría cuando terminemos la gestión, si Dios nos concede ese privilegio de continuar aquí, posiblemente sea mucho más. ¿Tiene el dato de cuál es la práctica, de cuál sería, por cuál? La mala práctica. Sí, la mala práctica. Cirugía. Cirugía. Cirugías estéticas. Cirugía no. Las especialidades que tienen componente quirúrgico. Ok. La ginecobstetricia no es cirujano general, Sí. sin embargo tiene un componente Pero quirúrgico. casi siempre hay mujeres que se van a arreglar alguna parte del cuerpo, ese tipo de cosas. Hay un porcentaje de personas, de damas, que quieren incrementar su estima y entonces van a quirófano y ahí sí,
Hay médicos demandados, claro. Pero sucede, doctor, que en muchas ocasiones echamos la responsabilidad a los médicos cuando realmente la responsabilidad del propio paciente, que debe guardar reposo, y eso violan ese procedimiento. A los análisis previos. Eso por un lado. Hay que ver cada Y lo caso. otro, quiero ligar esa pregunta a un caso que pasó recientemente en un hospital materno infantil que fue en San Lorenzo de los Minas, en la que se acusaba a los médicos de negligencia y al hospital mismo por el hecho de que habían 2 bebés que habían muerto y que luego se demostró que no fue producto de la interrupción de la energía eléctrica, pero hubo interrupción de energía eléctrica en ese hospital. ¿Qué piensa usted sobre esa situación? El Colegio Médico Dominicano, a través de sus delegados, también tiene la posibilidad de investigar, y lo hicimos. Ciertamente, las muertes de esos 2 niños, había uno que tenía lo que llamamos una sepsis, es como, para que el pueblo entienda, una infección en todo el organismo, y entonces hizo, lamentablemente, lo que llamamos un fallo multiorgánico, y entonces falleció. Y el otro había nacido con múltiples anomalías, había sido operado y también estaba muy crítico. Fallecieron, pero fuera de ese horario en donde se interrumpió, se fue, como dicen la luz. Lo que hemos dicho es lo siguiente: no obstante de que estuvieron fuera, es que el hospital tiene que tener un soporte y que mantenga energía eléctrica en cuidados intensivos y en emergencia, a pesar de que, reiteramos, ciertamente fue fuera de ese periodo. Entonces debemos de corregir todo lo inherente al sistema, porque cada vez que revisamos una muerte materna, por ejemplo, entonces tenemos que evaluarlo en cuanto a las atenciones que recibió y en cómo anda el sistema. Cuando hay una paciente que nosotros observamos que ha tenido un sangrado, bueno, tú corriges la volemia, es decir, con líquido, mantiene la presión, mantiene la frecuencia, y luego evitas lo que se llama la hipoxia tisular, es decir, le coloca sangre. ¿Cuántos bancos de sangre tenemos en los hospitales? Entonces debemos de mejorar el sistema. Doctor, hay una cosa, usted sabe que República Dominicana se está haciendo un tanto eco de lo que es el turismo de salud, se está poniendo esta plaza de nuestro país como una alternativa a los países de la región. Un destino. Exactamente, para que vengan a hacer turismo de salud. Sin embargo, ¿no sería contraproducente realizar un turismo de salud con tantas deficiencias del sistema que usted mismo está mencionando que deben arreglarse? Y sobre todo, con la poca capacidad que tienen los centros hospitalarios de nuestro país, clínicas, porque sobre todo, especialmente la Plaza de la Salud, tiene una capacidad grande, pero también tiene una frecuencia de demanda alta de personas, al igual que la mayoría de los centros del país. Sí, es cierto. Lo que ocurre es que el destino, como turismo de salud, no son en los hospitales nuestros, sino en centros que ya tienen una conformación y han innovado y sobre todo han agregado nueva tecnología. Entonces tenemos no solo el talento humano, recordemos que el talento humano tiene 3 componentes: la parte de globalización, el cambio de contexto y la permanente búsqueda del conocimiento. Cuando tú le añades o le agregas la parte de innovación y sobre todo la tecnología, entonces tiene un ambiente ya diferente. Eso ha logrado algunos centros importantes del país con un talento de primer orden, ciertamente. Sí. Y son ellos los que están más abocados a eso. Doctor, gracias por participar con nosotros. Interesante conversación para conocer de A los ustedes, planes. a ustedes. Veo interesante esa noticia de que no habrá huelga, me satisface mucho y yo sé que así lo recibe la sociedad dominicana, que siempre ha visto esa parte muy crítica del Colegio Médico auspiciador de huelga. Lo felicito. Vamos con fe, pasión y la firmeza de pensamiento y acción que caracteriza a esta Junta a que nuestro colegio sea un colegio médico al servicio del pueblo. Gracias, doctor. Mucho éxito. Bien, gracias a ustedes. A ustedes las gracias por acompañarnos en esta entrevista, pero no se nos vayan. Vamos a los comerciales. De regreso tenemos más contenido.